Hola alumnos, bienvenidos a una nueva clase teórica de histología. Soy la profesora Falero, Victoria, y vamos a hablar del sistema circulatorio. El sistema circulatorio o aparato circulatorio va a estar constituido por un sistema de vasos sanguíneos constituido por el sistema arterioso y el sistema venoso, el corazón, ambos, sistema de vasos sanguíneos y corazón, para la circulación de la sangre, y también incluye al sistema de vías linfáticas para la circulación de la linfa. Este sistema de vías linfáticas a su vez está constituido por capilares linfáticos y venas linfáticas. La circulación sanguínea, específicamente, va a estar dividida en macrocirculación y microcirculación. La macrocirculación incluye al corazón, a las arterias y a las venas. Y la microcirculación comprende las arteriolas, los capilares y las vénulas. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos órganos. Cuando hablamos del corazón, decimos que como parte del sistema circulatorio es una bomba de tejido muscular estriado principalmente, que mediante contracciones rítmicas involuntarias bombea la sangre a través del sistema vascular. Se trata de un órgano hueco, por lo que tiene grandes cavidades en su interior, por donde justamente circula la sangre. Estas cavidades, denominadas cámaras, van a ser dos aurículas, derecha e izquierda, que reciben la sangre de la circulación sistémica o pulmonar. Sería, fíjense acá, como muestra en este caso, ¿sí?, de la circulación sistémica, en el caso de la aurícula derecha, de la circulación pulmonar, en el caso de la aurícula izquierda. Y también tiene dos ventrículos que bombean la sangre a la circulación sistémica, arterial o pulmonar, ¿sí? En este caso sería el ventrículo izquierdo, que bombea la sangre hacia la circulación sistémica, y el ventrículo derecho, que bombea la sangre hacia la circulación pulmonar. Fíjense entonces que acá tenemos lo que se llama la circulación pulmonar, como les dije recién, que es del corazón hacia los pulmones, donde se va a producir el intercambio gaseoso, y tenemos la circulación sistémica, que es desde el corazón hacia los capilares, la red capilar que vamos a estudiar en el resto del organismo. No debemos confundir microcirculación y macrocirculación, que es lo que vimos recién, con la circulación mayor, la sistémica, y menor, la pulmonar. Bien, el corazón, como todo órgano hueco, no como todo órgano, sino como la mayoría de los órganos huecos, va a estar organizado en diferentes capas. Siempre que tenemos un órgano hueco lo vamos a describir desde la luz del órgano hacia la parte periférica o externa, cuál es el nombre que recibe cada una de esas capas y qué tejidos constituyen las mismas. Entonces, si tomamos un fragmento de la pared cardíaca, como podemos ver en este esquema, decimos que desde la luz hacia la parte externa, las capas del corazón van a denominarse endocardio, miocardio y epicardio, o también llamado hoja visceral del pericardio o pericardio visceral. Este pericardio también va a tener una hoja parietal que está constituido por un epitelio de revestimiento plano simple llamado mesotelio, que lo hemos visto cuando estudiamos los ejemplos de epitelios de revestimiento plano simple. Además, existe una cavidad que en realidad es virtual porque está completamente ocupada por este órgano que es el corazón, que completa lo que sería
el pericardio, ¿sí? O sea, el pericardio es la cavidad, pero está rellena, digamos, o está ocupada por este órgano que es el corazón. Por eso acá dice cavidad pericárdica, ¿sí? Es un espacio en el que prácticamente no existe, ¿sí? Si el corazón tiene el tamaño adecuado y, como ocurre en condiciones normales, ocupa toda esta cavidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir describiendo cómo está constituido histológicamente el endocardio, cómo el miocardio y cómo el epicardio. ¿Qué podemos decir acerca del endocardio? El endocardio va a estar formado por, en primera instancia, un endotelio. Como vemos acá en la imagen, acá el cursor está en la luz del corazón, que puede ser una aurícula o un ventrículo, en la parte hueca. Y entonces el primer tejido que encontramos en contacto con esa luz es un epitelio de revestimiento plano simple, llamado endotelio. Debajo tenemos una parte de este endocardio que se denomina subendotelio, formado por tejido conectivo denso, no modelado, con muchas fibras elásticas y haces de células musculares lisas. O sea, en el subendotelio puedo tener un poco de músculo liso. Acá no se llega a ver bien. Y más en profundidad tenemos el subendocardio, que sería ya la parte más cercana a la siguiente capa, que es el miocardio. Allí tenemos un tejido conectivo que es laxo, donde predominan las células, con algunos vasos y nervios. Entonces, de adentro hacia afuera tenemos endotelio, epitelio de revestimiento plano simple, subendotelio, tejido conectivo denso no modelado, y subendocardio, tejido conectivo laxo. Entonces, estas tres subcapas constituyen la primera túnica o capa del corazón denominada endocardio. Acá tenemos otra imagen donde podemos observar el endotelio, todo el espesor del endocardio. Esta línea de puntos está delimitando lo que es el miocardio, que es la siguiente capa de esta primera capa que es el endocardio. Y tenemos el subendotelio aquí abajo, donde hay mucha cantidad de fibras, y la capa subendocárdica, ¿sí? Fíjense que acá agrega la mioelástica, en donde les dije que hay muchas fibras elásticas y células musculares lisas. La realidad es que estas tres capas son bastante difíciles de observar, pero hay una particularidad importante en la capa subendocárdica o en el subendocardio, porque podemos encontrar una estructura muy característica en esa zona. Me refiero a las denominadas fibras de Purkinje. Fíjense que están en el endocardio, que va desde acá hasta acá. Todo esto ya es el miocardio. Entonces, en el límite, como dice acá, entre el endocardio y el miocardio, me encuentro con estas fibras de Purkinje. ¿Qué son las fibras de Purkinje? Son fibras musculares modificadas que conforman lo que se denomina el haz atrioventricular y sus ramificaciones que conducen los impulsos nerviosos con mayor velocidad que las fibras musculares cardíacas comunes. Las fibras de Purkinje se diferencian porque tienen menor cantidad de miofibrillas, son mucho más gruesas, fíjense cómo se ven muy amplias, y además tienen gran cantidad de glucógeno, a diferencia de las células musculares cardíacas comunes. O sea que son un tipo de células musculares particulares que, dadas esas particularidades, transmiten el impulso nervioso mucho más rápido, lo que va a permitir una contracción muscular rápida y coordinada. Al igual que las fibras musculares cardíacas que van a estar en el miocardio, las fibras de Purkinje tienen células dispuestas en hileras
donde las células hacen contacto entre sí, extremo con extremo, lado a lado, con formación de nexos grandes. O sea, son células hiperconectadas, ¿sí? Son más grandes, tienen menos miofibrillas, pero tienen más glucógeno y están más unidas que las células musculares comunes. En muchos preparados que tenemos en la cátedra, que ya lo van a ver en las clases prácticas, podemos visualizar muy bien a estas fibras de Purkinje, que se localizan entonces. La siguiente capa es el miocardio. Es la capa más gruesa, la túnica más gruesa del corazón, y está formada por músculo estriado cardíaco. Estas fibras musculares se encuentran en capas o láminas alrededor de las aurículas o ventrículos. A nivel de los ventrículos tiene mayor espesor porque en esta zona es donde se tolera mayor presión, y en las aurículas es más delgado el miocardio. Este músculo, recordemos un poquito, es de contracción involuntaria, tiene células con 1 o 2 núcleos centrales y presentan, como se ve acá en la imagen, en acidófilo más fuerte, los discos intercalares o bandas escaleriformes, que, como ustedes bien saben, son uniones de tipo nexo o gap que permiten el acoplamiento eléctrico, en este caso, para una transmisión del impulso nervioso pareja. Repasemos entonces todas las características que ya hemos estudiado del tejido muscular estriado cardíaco. Células con forma alargada, en pantalón porque tienen bifurcaciones, unidos a las células vecinas a través de esas bifurcaciones por los llamados discos intercalares. Núcleos o núcleo central, puede tener hasta 2, pero generalmente tiene 1, y tienen que recordar, como se ve muy bien en esta imagen, que se llama un músculo estriado porque las miofibrillas están constituidas por la sucesión de sarcómeros, ¿sí? Entonces tenemos que repasar la estructura del sarcómero. Recuerden que ahora estamos estudiando órganos, por lo tanto vamos a ir viendo la constitución histológica en relación a lo estudiado en la primerera, ¿sí? Así que tienen que ir sumando el conocimiento. Si llegara a tocarles este preparado en un examen, se les puede preguntar sobre cualquiera de las características del tejido muscular, estriado cardíaco, de los epitelios de revestimiento, tejido conectivo. O sea, ahora integramos todo el conocimiento. Después tenemos finalmente el epicardio o, como les dije anteriormente, pericardio visceral. Es la capa más externa del corazón y a la vez la hoja visceral del pericardio, o sea, la hoja más interna de lo que sería el pericardio, y recubre la superficie externa del corazón, por supuesto. Entonces, para aclarar un poquitito, epicardio decimos cuando hablamos de la capa más externa del órgano corazón, y pericardio visceral le decimos cuando hablamos de la capa más interna del pericardio. La parte interna de este epicardio tiene un tejido conectivo laxo, que puede tener muchas células adiposas, como se ve acá, y además algo muy característico es que tiene vasos sanguíneos de gran tamaño, al igual que nervios. Miren, eso que está ahí es un nervio periférico, este es otro, esta es una arteria muscular aparentemente, y esta parece ser una vena. Ya vamos a ver ahora la diferencia entre arterias y venas. Entonces, ¿cómo podemos reconocer que lo que estamos observando es el epicardio y no el endocardio? Parece una pavada, pero en un preparado a veces nos confunde un poco. Y lo vamos a diferenciar porque el corazón, como todos los órganos huecos, se irriga y se inerva de afuera hacia adentro. Por lo tanto, los nervios y los vasos sanguíneos de mayor calibre se van a observar en este epicardio. Entonces, si yo estoy viendo tejido conectivo laxo, células adiposas, estas no son comunes en el endocardio, pero sí en el epicardio, y además estoy viendo vasos sanguíneos de gran calibre y nervios periféricos de gran calibre,
Entonces estoy hablando del epicardio. Y en la capa más externa podemos observar al mesotelio, que es epitelio de revestimiento plano simple en esta zona. Pero recordemos que ese epitelio ya no forma parte del corazón, sino que forma parte del pericardio. El pericardio parietal entonces está separado del epicardio o del pericardio visceral por la cavidad pericárdica, cuya luz, como les dije anteriormente, es virtual y contiene una pequeña cantidad de líquido seroso lubricante. Pero toda esta cavidad que es el pericardio está ocupada por el corazón. El corazón tiene ciertas zonas especializadas que se llaman válvulas cardíacas. Son estructuras de tejido conectivo muy denso, o sea, con gran cantidad de fibras colágenas que impiden el reflujo sanguíneo. Tenemos la válvula aórtica, mitral, pulmonar y tricúspide. Entonces, el tejido que las constituye es tejido fibroelástico y están cubiertas por endotelio, o sea, fibroelástico porque tiene fibras elásticas, muchas fibras colágenas, entonces se van a ver como engrosamientos, fíjense, de lo que sería el endocardio, en donde en vez de tener el subendocardio, tienen gran cantidad de fibras colágenas. Seguramente las van a estudiar en anatomía, pero, por ejemplo, la válvula mitral, también llamada bicúspide porque tiene como dos partes protuberantes, separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, como se puede ver ahí. Y tenemos la válvula semilunar, que se le llama por la forma, o pulmonar, que separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar. Tenemos la válvula aórtica, que separa el ventrículo izquierdo de la aorta, por eso se llama así, y la válvula tricúspide, que va a separar la aurícula derecha del ventrículo derecho. La mitral y la tricúspide son válvulas que solamente se abren para permitir que la sangre vaya de las aurículas hacia los ventrículos y no al revés. En cambio, la pulmonar y la aórtica no dejan que la sangre vuelva hacia atrás y entre nuevamente a este órgano que es el corazón. Entonces, estas válvulas están constituidas principalmente por tejido conectivo muy denso y rodeadas por el endotelio. Hablemos ahora de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos en general van a estar son órganos huecos, ¿sí? Esto es muy importante, por lo tanto, al igual que el corazón, se organizan en capas. Estas capas van a denominarse de adentro hacia afuera, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Acá en el dibujo es túnica íntima, esta sería la luz de este órgano, de este vaso sanguíneo. Esta es la túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Lo que nosotros tenemos que hacer es, para cada tipo de vaso sanguíneo, determinar qué tejidos constituyen la túnica íntima, qué tejidos constituyen la túnica media y qué tejidos constituyen la túnica adventicia. Y eso es lo que vamos a describir a continuación. En esta imagen podemos observar, es una imagen de una arteria, probablemente elástica, y podemos visualizar bien definida la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Y ahí en línea de punto tenemos el límite de lo que sería el vaso sanguíneo. Entonces vamos a describir de la luz hacia la periferia la constitución de cada una de estas capas. ¿Sí? Túnica y capa son sinónimos, pero cuando hablamos de vasos sanguíneos generalmente utilizamos el término túnica. ¿Cómo vamos a clasificar a las arterias? Vamos a hablar primero del sistema arterial. La clasificación funcional las divide en arterias elásticas o de conducción,
arterias musculares o de distribución y las arteriolas, que ya pertenecen a lo que es la microcirculación. O sea que arterias elásticas y arterias musculares pertenecen a la macrocirculación y las arteriolas pertenecen. Las arterias elásticas o de conducción conducen la sangre desde el corazón hacia las arterias musculares, por eso se llaman de conducción. Como ejemplos tenemos a la aorta, es el ejemplo más representativo y es el que vamos a ver en clases prácticas, el tronco pulmonar con las arterias pulmonares, las arterias brachiocefálicas, las subclavias y la parte inicial de las carótidas primitivas. Es decir, todos estos son ejemplos de arterias elásticas. Son las de mayor calibre, ¿sí? Las más grandes, podríamos decir, que tenemos en nuestro sistema circulatorio. Van a estar formadas por una túnica íntima con un endotelio formado por un epitelio de revestimiento plano simple. Esto es un común denominador para absolutamente todos los órganos de la circulación, para todos los vasos sanguíneos, ¿sí? Siempre tienen una parte interna que es el endotelio, siempre este epitelio de revestimiento plano simple. En el subendotelio tenemos un tejido fibroelástico con muchas fibras en disposición irregular que constituyen una lámina elástica interna. ¿Por qué dice según algunos autores? Porque algunos autores consideran esta lámina como parte de la túnica íntima y otros autores la consideran como parte ya de lo que sería la túnica media. En las arterias más grandes, como la aorta, también puede haber miofibroblastos, que además de contraerse, fabrican la sustancia intercelular y algunas fibras musculares lisas. O sea que el subendotelio es el conectivo que va a irrigar a este epitelio plano simple y puede tener algunas fibras elásticas y algunas células musculares lisas. La túnica media en las arterias elásticas es la capa más gruesa, es la más representativa. Está constituida por entre 50 y 70 capas de láminas paralelas de fibras elásticas fenestradas o perforadas para permitir el pasaje de diferentes sustancias. Entre la túnica íntima y la túnica media hay una primera lámina de fibras elásticas bien densa, bien condensada, que se denomina membrana elástica limitante interna y que esta meli es la que delimita la túnica íntima de la túnica media. La última, o sea, la última capa de esta 50 o 70 es la lámina elástica limitante externa, también MELE sería la sigla, es una zona densa de fibras elásticas y va a delimitar la túnica media de la túnica adventicia. Estas fibras elásticas que constituyen esta túnica media se alternan con fibras musculares lisas y algunas fibras colágenas. Entonces van a encontrar en la bibliografía que dice que la túnica media está formada por entre 50 y 70 capas de fibras elásticas paralelas interpuestas con fibras musculares lisas. Por lo tanto, es una capa muy acidófila, porque las fibras elásticas se tiñen con eosina, o sea que son acidófilas, y las fibras musculares lisas sabemos que también. La adventicia tiene tejido conectivo laxo con fibras colágenas, es más delgada que la media, bastante más delgada. Puede tener algunas fibras elásticas, pero no son las más características, fibroblastos y algunos macrófagos. Tienen además vasos y nervios que irrigan e inervan a la arteria. Y acá viene un término importante que no está escrito, pero quiero que lo tengan en cuenta, que es el de vasa vasorum y nervi vasorum. Los vasa vasorum son vasos sanguíneos que irrigan vasos sanguíneos. Por ejemplo, un vaso sanguíneo que podamos encontrar en la arteria aorta. Y los nervi vasorum son nervios que inervan a los vasos sanguíneos. Fíjense
en esta imagen, acá tenemos en un objetivo de campo un corte transversal de una arteria elástica. Fíjense cómo podemos ver que tiene una parte interna irregular. Tenemos todo esto que es la túnica media y esta última, la túnica adventicia, ¿sí? Acá tenemos de cerca la imagen de las fibras elásticas con orseína, que se ven bien marcadas. Y acá tenemos, fíjense, el límite entre la adventicia y la túnica media. ¿Ven? Túnica media, adventicia. Estas últimas fibras constituyen lo que se llama la membrana elástica limitante externa, ¿sí? A veces se suele ver de otro color un poquito más oscuro. Acá tenemos un nervi vasorum, ¿sí? Bueno, y vasa vasorum, miren acá está el término que les decía recién, algunos fibroblastos, ¿sí? Después en las clases prácticas vamos a ver un poquitito más los elementos que se pueden observar. Bien, en relación a las arterias musculares o de distribución, son las que actúan llevando la sangre hacia las arteriolas y mantienen la presión arterial. Son vasos con luz más pequeña que las arterias elásticas, que tienen una luz de entre 200 micras y 1 centímetro, no más de eso, pero son las mayores constituyentes del sistema arterioso del organismo. Es decir, todas las que conocemos, no todas, la gran mayoría de las que conocemos como arterias que estudiamos en anatomía son arterias de tipo muscular. La pared es muy gruesa porque tiene gran cantidad de tejido muscular liso en la túnica media y por eso llevan el nombre de arterias musculares. Como ejemplos podemos nombrar la arteria femoral, la radial, muchas, la gran mayoría de las arterias que ustedes estudien en anatomía son arterias musculares. Y les nombré acá en el ejemplo a las arterias umbilicales porque muchos creen que por ser arterias de un calibre importante son arterias elásticas y no, las arterias umbilicales son arterias de tipo muscular. Las van a estudiar en el práctico, en el preparado de cordón umbilical para comparar las diferencias entre arteria y vena. Así que por eso les quería hacer esta aclaración. En la túnica íntima va a presentar un endotelio y en el subendotelio tejido conectivo denso con fibras elásticas. Y para aquellos autores que consideran a la membrana elástica limitante interna como parte de la túnica íntima, decimos que la membrana elástica, limitante interna es muy marcada en las arterias musculares porque además, como la túnica media carece de fibras elásticas, tiene muy pocas, casi nada, contrasta esta densidad de fibras elásticas de la membrana elástica limitante interna, dándole un aspecto festoneado o la túnica media tiene fibras musculares lisas, entonces estamos hablando de arterias musculares. Estas fibras musculares lisas están dispuestas en forma circular, concéntrica y revestidas por una membrana basal. Entre las células musculares hay fibras colágenas y muy pocas, casi nada, de fibras elásticas. Las células musculares son las únicas que constituyen esta túnica media, no hay otro tipo celular. Las pequeñas arterias carecen de lámina elástica externa, o sea, de membrana elástica limitante externa, y en las más grandes, en las arterias musculares más grandes, es bastante inconstante, o sea que la MELE, membrana elástica limitante externa, es característica de las arterias elásticas, pero ya en las musculares solamente las de gran calibre la tienen y las de menor calibre no la tienen o puede estar ausente. Y la adventicia tiene tejido conectivo laxo, vasa vasorum y nervis vasorum, al igual que las arterias elásticas. Sigue siendo una capa menos desarrollada que la túnica media, es decir, que en las arterias musculares también predomina la túnica media. Miren acá en esta imagen cómo se ve muy bien lo que es la membrana elástica limitante interna. Todo esto es la túnica íntima,
acá está desprendido lo que sería el endotelio. Todo esto son fibras musculares lisas, algunas fibras elásticas, pero muy pocas, ¿sí? Entonces fíjense que no se ve tanto las fibras elásticas como se veía en el otro, y fíjense como en la sección transversal se ve bien oscura la membrana elástica limitante interna, y en este caso también se observa la membrana elástica limitante externa, y esto que está acá afuera sería la túnica adventicia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las elásticas y las musculares? No solamente el calibre, ojo con eso, porque muchas veces dicen el calibre, la elástica es de mayor calibre. Puede haber arterias elásticas que tengan el mismo calibre que una arteria muscular. La diferencia está en que en la túnica media vamos a tener fibras elásticas en gran cantidad en la arteria elástica, y en menor cantidad, en mucha menor cantidad, muy escasa cantidad de fibras elásticas en la arteria muscular, y un predominio del tejido muscular en la túnica media en estas arterias musculares. Además, la membrana elástica limitante externa es constante en las arterias elásticas y es inconstante, es decir, a veces está y a veces no, en las arterias musculares. Ahora pasamos al sistema microvascular para hablar de las arteriolas. Las arteriolas regulan el flujo de sangre hacia los capilares. Resulta de la ramificación de las arterias, es decir, las arterias musculares se van a ir dividiendo para transformarse en arteriolas. Tienen entre 20 y 200 micras de diámetro las arteriolas, y es el vaso sanguíneo de menor diámetro, porque es incluso de menor diámetro que las vénulas que después vamos a estudiar. Están constituidas por 3 capas, de las cuales la media es la que caracteriza este tipo de vaso. Tienen una relación pared-luz de 1 en 2. Es decir, que tienen una pared ancha, pero no tan ancha como en las arterias. La túnica íntima tiene células endoteliales aplanadas, y pueden tener una lámina elástica interna o no. O sea, la membrana elástica limitante interna, en este caso es bastante inconstante. La túnica media tiene una o 2 capas de células musculares lisas dispuestas en círculos concéntricos, o sea que es una túnica media bastante delgadita. Y la adventicia es muy escasa y finita, tiene tejido conectivo laxo, y no tienen estas arteriolas membrana elástica limitante externa, bajo ningún punto de vista. Fíjense cómo estas meli y mele van desapareciendo a medida que disminuye el diámetro del sistema arterioso. Acá tenemos entonces una imagen en un objetivo con bastante aumento, y fíjense cómo tengo el endotelio, algunas células musculares lisas, ¿sí? Y ya no puedo observar prácticamente lo que sería la adventicia. Eso que se ve acá son los glóbulos rojos que están en la luz del vaso sanguíneo. Dentro de la microcirculación tenemos que nombrar a la metaarteriola, o para algunos autores es lo mismo que el esfínter precapilar. En este dibujo son cosas distintas, pero es básicamente lo mismo. ¿Qué es la metaarteriola? Es la porción terminal de una arteriola. Actúa como esfínter precapilar, como les decía recién, regulando la entrada de la sangre al capilar, variando el diámetro de su luz, es decir, que puede tener un diámetro de entre 10 o 20 micras. ¿Qué va a pasar? La sangre que circula por la arteriola tiene una presión determinada, y va a pasar, cuando se divide esta arteriola, a lo que se llama la red capilar. ¿Qué va a pasar en esta red capilar, que es esto que estamos viendo acá? Estos son los vasos sanguíneos de menor diámetro, los capilares, y es donde se va a producir el intercambio de sustancias entre la red vascular y los tejidos circundantes. Por lo tanto, la sangre debe circular con una presión adecuada para que ese intercambio se pueda realizar, y además para conservar la integridad de estos vasos sanguíneos, que son los capilares,
de gran fragilidad. Como la pared no es muy ancha, ante fuertes presiones de la sangre que circula en su interior podría colapsar y romperse. Entonces, de esa forma, la metaarteriola lo que hace es disminuir o aumentar el diámetro para aumentar o disminuir la presión. Es decir, si las células musculares que están alrededor se contraen, el esfínter precapilar se cierra, queda de menor grosor el vaso sanguíneo y aumenta la presión. De esa manera, al aumentar la presión, también aumenta la velocidad de circulación de la sangre en esta red capilar. Ahora bien, si la metaarteriola aumenta el diámetro, lo que está haciendo es disminuir la presión para que la sangre circule más lento por la red capilar y de esa manera cuidar la integridad del capilar y permitir los procesos de intercambio entre el capilar y el tejido. Entonces, esa es la definición de la metaarteriola o esfínter precapilar. Hablemos entonces de los capilares puntualmente. Son los vasos sanguíneos más pequeños, como les dije anteriormente, tienen un diámetro luminal, o sea, un diámetro en su luz, de alrededor de 10 micras, bien angostitos. Se anastomosan entre ellos formando un retículo continuo y constituyen lo que se llama la red capilar o territorio capilar. Sería todo esto que vemos acá. Esta red capilar o territorio capilar está interpuesta entre el sector arterial y venoso. ¿Qué quiere decir esto? A ver, como decíamos recién, viene la sangre por circulación arterial, pasa a la red capilar y cuando se unen varios capilares forman vénulas que van a formar venas y pasamos a lo que sería el sector venoso o la circulación venosa. La estructura de la pared capilar permite el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. Es decir, supongamos que a través de la sangre llega el oxígeno, ¿sí? Sabemos que en la circulación pulmonar los glóbulos rojos producen un intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares y llevan ese oxígeno a los diferentes tejidos. ¿Dónde el glóbulo rojo entrega el oxígeno a las células del tejido circundante? Cuando llega a la red capilar. Ahí es donde se produce el intercambio gaseoso entre la circulación sanguínea y los tejidos. Y las células de los tejidos periféricos van a devolver el dióxido de carbono a los glóbulos rojos que van a pasar ahora a la circulación venosa. No tienen ni túnica media ni túnica adventicia, solamente tienen los capilares un endotelio y pueden tener unas células que se llaman pericitos o células pericapilares, que ahora les voy a decir de qué se tratan. Pero como son los vasos más delgados, también son los que tienen la pared de menor grosor. Entonces, el endotelio son células planas, son las típicas huevos fritos que yo siempre les digo, que regulan el diámetro de los poros del capilar. Ahora vamos a hablar un poco de esos poros. Y debajo del endotelio hay una membrana o lámina basal. A mí me gusta más decirle lámina basal para que no se confunda con la membrana basal de la célula. Y podemos tener algunos pericitos o células de Rouget, que son una capa discontinua de células pericapilares que están como incluidas en lo que es la membrana basal, que tienen prolongaciones ramificadas que abrazan el capilar, se tiñen con impregnación argéntica bien oscuro y se los relaciona con la contractilidad del capilar. Y se pueden diferenciar estos pericitos en células musculares lisas en algunos casos. Entonces fíjense acá en esta imagen, no es impregnación argéntica esto, pero tiene algún agregado porque se ve un poquito más oscura, pero fíjense que se ve, esto es un capilar, ¿sí? Y los que están marcados con la letra A son los pericitos. Fíjense que son núcleos muchísimo más grandes, porque son células más grandes, que las endoteliales. Miren, ahí estoy englobando el núcleo de una célula endotelial, ahí de otra, y ven que son mucho más pequeños. Entonces estas que están oscuras y bien marcadas
son núcleos de los pericitos. ¿Cómo vamos a clasificar a los capilares? Tenemos diferentes tipos de capilares en distintas partes del organismo o en distintos órganos. Tenemos los llamados capilares continuos, que tienen un endotelio sin ningún tipo de interrupciones, es decir, las células endoteliales están muy juntas unas con otras y no tienen poros, y la lámina basal o membrana basal es continua. ¿Dónde vamos a encontrar capilares continuos? Miren, fíjense, esta es la célula endotelial, estas son las otras células endoteliales, todas muy juntitas unas con otras, y la segunda línea que se ve por fuera es la lámina basal, todo continuo bien unido. Vamos a encontrar este tipo de capilares en el sistema nervioso central, en el pulmón, en el tejido muscular, en el tejido conectivo, ¿sí? Y acá habla de la barrera hematoencefálica que está en el sistema nervioso central. Ya vamos a hablar de esto. Un poquito hablamos cuando hablamos de los astrocitos en tejido nervioso, no sé si lo recuerdan, ya que las prolongaciones de los astrocitos se relacionan con células endoteliales de capilares de tipo continuos. Los capilares fenestrados tienen células endoteliales que poseen poros o fenestraciones, o sea, las células tienen poros o fenestraciones, pero la lámina basal que rodea a estas células es continua. ¿Dónde vamos a encontrar este tipo de capilares? En el tubo digestivo, en los capilares renales del riñón y en las glándulas endocrinas. Ya les voy a explicar un poquito por qué. Siempre tenemos que relacionar forma con función. Entonces, en todos estos órganos que estamos viendo acá, por ejemplo en el páncreas, ¿sí? En el hígado no, en el páncreas, en el intestino delgado, en riñón, en las glándulas endocrinas, hay un intercambio de sustancias de un peso molecular considerable, por lo cual las fenestraciones de estos capilares, esos poros que tiene la célula, como se ve acá, van a permitir el pasaje rápido de esas sustancias. ¿Por qué? Porque no van a tener que atravesar todo el espesor de la célula, sino que van a poder utilizar esas fenestraciones o poros como canales para atravesar de forma más efectiva y rápida la pared del vaso sanguíneo, del capilar. Y después tenemos los sinusoides, que son irregulares, se llaman sinusoides porque son de trayecto tortuoso, ¿sí? Acá no tenemos fenestraciones, lo que tenemos son separaciones entre las células endoteliales. Fíjense que acá les destaqué la palabrita entre. ¿Por qué? Porque acá en los fenestrados los poros o fenestraciones son de la célula. En cambio, en los sinusoides los espacios son entre las células. Pero además, la lámina basal o membrana basal también es incompleta, es discontinua o fenestrada, pero la lámina basal. Son los capilares de mayor diámetro y los vamos a encontrar en aquellos órganos en donde necesitamos el pasaje de grandes elementos, como por ejemplo glóbulos rojos o células de la inmunidad. Por eso lo vamos a encontrar en el hígado, en la médula ósea y en el vaso. Hígado y vaso son órganos que tienen función de hemocateresis, que significa renovación de elementos sanguíneos. Por lo tanto, necesitamos que los elementos que circulan en el torrente sanguíneo salgan desde el vaso hacia la periferia. Y para eso los espacios deben ser grandes y por eso tenemos falta de unión entre las células endoteliales. La médula ósea es un órgano hematopoyético, al igual que el hígado durante el desarrollo embrionario. Entonces, las células que se fabrican en la médula ósea tienen que salir hacia el torrente sanguíneo, por ejemplo, los glóbulos blancos o glóbulos rojos, y las plaquetas también, y para eso utilizan capilares de tipo sinusoides, con estos grandes espacios entre las células endoteliales. Acá por ahí no se entiende muy bien en estos dibujos que son de corte transversal. Por eso les traigo este esquema que me gustó muchísimo, que muestra un poco más tridimensionalmente
lo que significa continuo, fenestrado y sinusoide. El capilar continuo, fíjense que tiene las células bien unidas unas con otras, ¿sí? No tiene ningún tipo de fenestración. Miren, esta es una célula, esta es otra, allá hay otra, ¿sí? Y esto celeste que se ve acá sería la membrana o lámina basal, que es bien continua, ¿sí? En el fenestrado, fíjense, esos puntitos que tienen las células son los poros o fenestraciones, que van a permitir el pasaje rápido de sustancias de alto peso molecular, como por ejemplo las hormonas. Pero la membrana basal sigue siendo continua. En cambio, en el sinusoide, miren, es como si fuese un rompecabezas en donde no están encajando las piezas. Entonces quedan estos huecos o espacios entre las células, ¿ven? Hendidura intercelular. No coinciden las piezas, me quedan agujeros. Las piezas serían las células endoteliales. Entonces, en esas hendiduras o a través de esas hendiduras van a pasar los elementos formes de la sangre, ya sea hacia afuera en los órganos hemocaterésicos o hacia adentro en los órganos hematopoyéticos, ¿sí? Y la lámina basal también tiene fenestraciones o está incompleta. ¿Ven cómo se ve acá que tiene orificios? Acá hay una imagen muy linda que nos está mostrando con una microcánula un poro una fenestración en una célula endotelial. Entonces este es un capilar de tipo fenestrado, ¿sí? Porque podemos ver la cánula cómo atraviesa las fenestraciones. Pasemos ahora a lo que es el sector venoso. Vamos a tener a las vénulas y a las venas. Las vénulas pertenecientes a la microcirculación y las venas pertenecientes a la macrocirculación. A su vez, las vénulas pueden ser las vénulas postcapilares o vénulas musculares, y las venas pueden ser pequeñas y medianas o de pequeño y mediano calibre, y venas de gran calibre. Las vénulas dijimos que pueden ser postcapilares o musculares. En el caso de las postcapilares menores o vénulas pericíticas, también se les llama, son aquellas que tienen entre 10 y 50 micras de diámetro. Se forman por la unión de varios capilares, como les explicaba recién. El endotelio es el epitelio plano simple de todos los vasos sanguíneos. Tiene una membrana basal y una capa de pericitos que es bastante discontinua. El endotelio, algo muy importante de estas vénulas postcapilares, que este endotelio es afectado por sustancias vasoactivas como la histamina y la serotonina, que son mediadores químicos de la inflamación. Porque en esta zona es donde se permite la salida por un proceso denominado diapedesis, que ya lo hemos nombrado varias veces, de las células, sobre todo de los glóbulos blancos, durante el proceso inflamatorio. Vieron que siempre decíamos las células sanguíneas, los glóbulos blancos específicamente, pueden salir del torrente sanguíneo hacia el conectivo para cumplir sus funciones de defensa. Bueno, el lugar exacto dentro de la red de circulación sanguínea donde hacen esta salida es en las vénulas postcapilares o vénulas pericíticas, ¿sí? Entonces, estas células endoteliales son modificadas por estos mediadores químicos o sustancias que se llaman vasoactivas, como la histamina, por ejemplo, y van a salir estos glóbulos blancos a través de las células endoteliales hacia el conectivo que rodea a esa vénula pericítica. De allí, fíjense bien el nombre de antihistamínicos, para inhibir procesos inflamatorios. Si inhibimos a la histamina, no va a haber tanta inflamación, o sea, salida de glóbulos. La vénula muscular, a diferencia de la postcapilar, es muy similar, pero la capa de pericitos es continua, ¿sí? Y tiene un diámetro mayor, más de 50 micras. La túnica íntima entonces tiene un endotelio y una membrana basal
Y en la túnica media ya podemos encontrar de 1 o 2 capas de músculo liso, por eso se llaman vénulas musculares. Y en la túnica adventicia un tejido conectivo laxo pero muy delgadito, ¿sí? Que tenemos entonces una vénula muscular. Cuando hablamos de las venas, ya pasando nuevamente a la macrocirculación, siempre tendemos a compararlas con las arterias. ¿Qué diferencias hay entre las arterias y las venas? Esto es bastante general, después lo van a ver un poquito mejor en el práctico, pero las venas acompañan a las arterias correspondientes, pero tienen un diámetro mayor en general las venas. Fíjense, acá está un pedacito de una vena y acá de una arteria, y si vemos la luz ya se ve acá, aunque veamos solo una parte, que es mucho más amplia la de la vena. A veces una arteria es acompañada por varias venas, estas se van a llamar venas satélite, que drenan la sangre de la región irrigada por esa arteria. O sea, supongamos, esta arteria va dirigida a una región específica y todas las venas que acompañan van a drenar esa sangre, es decir, que luego la sangre arterial, luego de pasar por la red capilar, va a ir hacia todas esas venas satélites y va a retornar la sangre que llevó la arteria hacia el corazón. Las venas tienen paredes más delgadas que las arterias del mismo calibre. Fíjense que acá tengo una vena y una arteria de un calibre similar, pero fíjense el grosor que tiene la pared de la arteria en comparación al grosor total de la pared de la vena, ¿sí? Delgadita la pared de la vena en comparación a la pared de la arteria. La pared contiene más tejido conectivo y menos músculo liso. Por eso, en general, fíjense que se ve mucho más acidófila la pared de la arteria porque tiene mucho tejido muscular y la de la vena tiene muy poquito. Debido a que la pared es más delgada de las venas, en los cortes histológicos es característico observar que las venas se colapsan en algunas partes. Ya les voy a mostrar en otra imagen, pero se colapsan quiere decir que se cierran. En las arterias yo veo como la luz bien amplia y en las venas suelo verla como cerrada, como aplastada a la vena. Los límites entre las capas de las venas son menos nítidos que en las arterias, porque además la arteria, como se ve acá, tiene la membrana elástica limitante interna, la mayoría de ellas, y la externa, algunas, por ejemplo las elásticas y algunas arterias musculares. En cambio en la vena no tenemos estas membranas, entonces los límites entre una túnica y otra son bastante irregulares o difíciles de identificar. Estas son algunas de las diferencias, ¿sí? Ya van a ver después en el práctico visualmente cómo las podemos diferenciar. En las venas, a diferencia de las arterias, predomina la túnica adventicia. La diferencia está en que en las arterias predomina la túnica media, ¿sí? Esa es otra gran diferencia. Las venas pequeñas tienen un diámetro de entre 0,1 y 1 milímetro, mientras que las medianas son un poco más grandes, entre 1 y 10 milímetros. Cuando hablamos de estas venas pequeñas y medianas, estamos hablando de la mayoría de las venas superficiales y profundas de los miembros superiores e inferiores, ¿sí? O sea, de los brazos, de las piernas. En la túnica íntima, las células endoteliales van a formar ese epitelio plano simple, y en el caso de las venas medianas van a estar, voy a poner el puntero, van a estar rodeadas por una capa de tejido conectivo subendotelial. En las venas pequeñas no se ve tanto ese tejido conectivo. Está presente, pero es muy escaso. Y la túnica media es mucho más delgada en las arterias, tiene 3-4 capas de células musculares lisas dispuestas en forma circular, pero es muy delgadita. Fíjense acá, ahí donde estoy pasando el puntero sería la túnica media y ya todo esto es túnica adventicia, ¿sí? La túnica adventicia tiene tejido conectivo y en las venas medianas tiene gran espesor esta túnica adventicia, representa casi el total de la pared.
Las venas grandes, de gran calibre, tienen un diámetro superior a los 10 milímetros, por ejemplo, las venas cava. En la túnica íntima es muy similar a las venas medias, pero el tejido subendotelial está un poquito más desarrollado, tiene un espesor mayor. Fíjense que acá se ve, en esta zona de acá. La túnica media es muy delgada, y es más, puede estar hasta ausente, y tiene algunas capas de células musculares lisas dispuestas en forma circular. Acá prácticamente en esta imagen no se ve la túnica media, es muy delgadita, pero ven que los límites están bastante poco marcados. Ahora, ¿qué es lo más característico de las venas de gran calibre? Que tienen una adventicia muy gruesa y que esa adventicia tiene tejido conectivo, pero además tiene células musculares lisas longitudinales. ¿Qué quiere decir? Si este es un corte transversal de la... A ver, esperen, les voy a hacer un dibujito, porque si no, no sé si me van a entender. Fíjense. Ahí está. Si esta es la vena, ahí está. Bastante feo me salió, pero bueno. Nosotros vimos que en las arterias, por ejemplo, las células musculares están dispuestas en este sentido, ¿sí? Pero en las venas de gran calibre, en la túnica adventicia, las células musculares están dispuestas en este sentido. Así, a lo largo, ¿sí? A lo largo, de esta forma. Entonces, en un corte transversal, como estamos viendo acá, se ven cortadas transversalmente estas fibras. Espero que se haya entendido. Entonces, eso es algo muy característico de las venas de gran calibre, que tienen células musculares lisas dispuestas en forma longitudinal, por lo cual se le llama a esta adventicia muscular. Acuérdense que todas las adventicias que vimos en la arteria no tenían células musculares. Además, esta zona también va a tener los vasa vasorum, vasos linfáticos y los nervios, fibras nerviosas amielosas. ¿Qué son las válvulas venosas? Son repliegues con forma de semiluna que sobresalen en la luz de algunas venas. Son pliegues se podría considerar como pliegues de la túnica íntima, con un núcleo de tejido conectivo que está recubierto por una capa de endotelio. Son un engrosamiento de la parte interna. ¿Qué hacen estas válvulas? Impiden el reflujo de la sangre y solemos encontrarlas en venas medianas de más de 2 milímetros de diámetro a intervalos regulares. Muy abundantes estas válvulas en las venas de los miembros inferiores, ya que la sangre va, por una cuestión de gravedad, la sangre va a tender a regresar hacia la parte inferior, porque además disminuye la presión sanguínea en la red capilar. O sea, la sangre venosa prácticamente no tiene presión, tiene muy poca presión. Entonces va a tender a retornar hacia abajo. Fíjense que acá podemos ver cómo es el funcionamiento. ¿Ven? La sangre va hacia arriba, estas serían las válvulas. Entonces las válvulas se abren, pero cuando la sangre quiere retornar, estas válvulas se cierran e impiden ese retorno. Y con el siguiente impulso de la contracción cardíaca, vuelve esa sangre que quiso volver, podríamos decir, va a volver hacia arriba. Este es el funcionamiento de la válvula. ¿Ven? Es un engrosamiento en forma de semiluna en la parte interna, en lo que sería la túnica íntima. Histológicamente lo vemos así. ¿Ven? Acá está la vena de mediano calibre y ahí tenemos todo este repliegue que se ve ahí, que sería esta zona de acá. ¿Sí? Bien. Y finalmente hacemos un vistazo general de lo que es el sistema linfático. Está constituido por los conductos linfáticos en los cuales lo que va a circular es la linfa. Y la linfa circula en un solo sentido, porque va de los tejidos hacia la circulación venosa. La linfa es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo con proteínas, entre un 2 y un 5% de proteínas,
especialmente del hígado y lípidos del intestino delgado, la linfa va a transportar a la sangre los anticuerpos formados en los ganglios linfáticos, y la función principal de la linfa es drenar el exceso de líquido tisular hacia el torrente sanguíneo. De allí que los drenajes linfáticos tienen como objetivo sacar ese líquido que se encuentra en los tejidos, ¿sí? Los vasos linfáticos se clasifican en capilares linfáticos, venas linfáticas y los vasos colectores, que son la gran vena linfática del lado derecho y el conducto torácico del lado izquierdo. Esto lo van a estudiar muy bien en anatomía, seguramente. Igual lo mencionamos, eso decía. Bien, los capilares linfáticos tienen una pared con una capa de células endoteliales muy aplanada, donde con el microscopio óptico solo se distinguen los núcleos, ¿sí?, en un preparado, y están rodeados por un tejido conectivo que es poco visible. Son más grandes que los capilares sanguíneos, pueden medir hasta 100 micras los capilares linfáticos, no tienen pericitos, la membrana basal es muy incompleta o puede no estar, o sea que se podrían considerar capilares bastante discontinuos. Las venas linfáticas tienen una estructura muy similar a la de las arterias y las de las venas, o sea, tienen túnica íntima, media y adventicia, y durante todo su recorrido tienen válvulas en la parte interna muy parecidas a las que les mostré recién de las venas. No hay vasos linfáticos ni en el sistema nervioso central, ni en los huesos, ni en el timo. Acá fíjense, está muy linda esta imagen porque podemos observar una arteriola. Fíjense el ancho de la pared, si bien el color no es el ideal, pero fíjense qué ancha que es la pared. Todo esto de acá hasta acá es la pared de la arteriola. Una vénula, fíjense que tengo el endotelio y no mucho más, ¿sí? O sea, es bien delgadita la pared y además fíjense cómo esta luz es más redondeada, la de la arteriola, y la de la vénula es como aplastada. ¿Y qué pasa en el caso de un vaso linfático? Fíjense que la pared es muy discontinua. Ven que acá veo como una línea consecutiva y en cambio acá la veo como toda interrumpida. Lo mismo acá, ¿sí? Entonces se trata de vasos linfáticos. Es muy sutil la diferencia, ya vamos a ver que en algunos órganos los vasos linfáticos son bastante abundantes, entonces ahí los vamos a poder observar mejor, pero son bastante similares a los vasos sanguíneos. Acá tenemos un vaso linfático ya de mayor de un calibre importante, y vemos el repliegue de la parte interna formando una válvula muy similar a lo que observábamos en las venas, sobre todo de mediano calibre. Bueno, esto es todo por esta clase, alumnos. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que se haya entendido. Vamos con todas las pilas en esta segunda era y no olviden consultar en el foro correspondiente al tema todas aquellas dudas que les hayan quedado. Los temas que no tocamos acá en el teórico es porque no son de mayor relevancia, por ejemplo, todo lo que es el sistema de conducción nerviosa en el corazón, todo lo que es el intercambio de sustancias en los capilares, porque son temas que van a estudiar con mayor detalle en fisiología. De todas maneras, si tienen dudas y las podemos evacuar, háganlas en el foro, en el tema correspondiente, y allí vamos a responder. Que tengan una buena semana y nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima.